Bienvenidos a un nuevo webinar de SolidWorks. Hoy estoy aquí acompañando a nuestro Sales Engineer Matías Genovesi. ¿Qué tal, Matías? ¿Estás por Hola, aquí? ¿qué tal, Jessy? Todo en orden, por suerte. ¿Vos cómo estás? Todo bien, gracias. Cuando estés listo, si quieres, entonces podemos comenzar. Hoy nos estarás hablando sobre herramientas de ensamblajes en SolidWorks, ¿cierto? Correcto, vamos a estar abordando la primera parte de lo que son algunas herramientas para trabajar dentro del área de ensamblaje. Así que Ok. si querés, vamos iniciando el webinar de hoy. Vale, te dejo entonces la palabra. Muchísimas gracias. Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Espero que se encuentren muy bien. Como ya les comentamos, el webinar de hoy va a tratar sobre las herramientas que vamos a poder utilizar dentro del área de ensamblaje, herramientas que nos van a poder permitir manipular nuestras piezas, nuestros modelos, de una manera un poco distinta a lo que estamos acostumbrados, ¿sí? El ensamblaje no solo son relaciones de posición, unir piezas y generar un modelo completo, sino que también se trata un poco de entender cómo se vinculan y qué pasa durante el contacto en esas piezas. Vamos a estar arrancando en principio por cosas muy básicas, muy elementales, pero un poco la idea de este webinar y las series de webinars que estamos abordando durante este año es que funcionen como una especie de tutorial o una especie de contenido que a ustedes les pueda servir como para conocer un poco más el programa y conocer herramientas que quizás estén un poco desconocidas o que no las tengan en cuenta. Entonces, la idea de estos webinars es asesorarlos y ayudarlos a ustedes a que tengan un mejor conocimiento del programa. Así que vamos a estar abordando. Este webinar va a estar dividido, imagino, en tres partes. Hoy vamos a ver la parte uno con algunas herramientas y durante las semanas vamos a estar atacando algunas de las otras eh, herramientas, ¿sí? Para arrancar, vamos a ver algo muy sencillo, pero no así menos importante, que es cómo mover y girar un componente dentro del área de ensamblaje. En primer lugar, lo que tenemos que hacer es seleccionar la pieza a la cual que queremos mover, en este caso este, este cilindro de acá, y con el clic izquierdo mantengo apretado, la muevo por el espacio sin ningún tipo de problema. Ahora, si toco el clic derecho, roto la pieza, cambia, ¿sí? Clic izquierdo, mueve la pieza, clic derecho, rota la pieza. Esto me va a permitir poder ubicar a la pieza. Ahora, si yo hago clic derecho y hago clic en mover con sistema de coordenadas, lo que voy a hacer es desplazar la pieza por los ejes de coordenada. En este caso, la estoy desplazando sobre el eje X, sobre el eje Z, ¿sí? De manera recta, sobre el eje Y, para tener un mayor control de la ubicación. Lo mismo con la rotación. Si hago clic en los anillos, voy a poder rotar a esta pieza con un ángulo específico. Fíjense que ahí aparece una regla, una suerte de compás que me indica la posición en donde estoy moviendo la pieza. También el sistema de coordenadas, si hago clic desde el centro, lo puedo desplazar y ubicarlo en el lugar que yo quiera. Ahora vamos a volver unos pasos para atrás. Aquí en la parte de mover componentes puedo acceder, por ejemplo, desde la cinta de herramientas, o si voy a herramientas, componente, y puedo girar o mover el componente. Hago clic y voy a activar la parte que dice arrastre libre. ¿Sí? El arrastre libre me va a permitir hacer lo mismo que hacíamos con el mouse hace un ratito. A lo largo de Z o a lo largo de X o de Y, a lo largo de la entidad. ¿Sí? Yo selecciono una arista, por ejemplo, de la pieza por donde lo quiero mover, y la pieza se va a mover sobre esa guía. ¿Sí? Cambio la otra arista y se va a mover sobre esa guía. Diferentes maneras de ir moviendo la pieza. Por delta X, acá yo voy a escribir las medidas, ubicando en el espacio a la pieza.
y se va a desplazar sin problemas. Le cambio el valor y se desplaza. O en posición con las coordenadas, ¿sí? Ahí yo la pongo en el 0000 y va a quedar ubicada en el centro, en el origen del ensamble. Otra manera, con girar, si hago clic dentro del menú girar, también el arrastre libre va a funcionar como lo que hacíamos con el clic derecho. Con respecto a entidad, si toco esta arista, la pieza va a girar alrededor de esta arista. Va a funcionar como un eje, ¿sí? Y lo mismo por delta X y Z, donde yo en X pongo una medida, un ángulo en este caso, y la pieza va a girar ese ángulo, se va a desplazar radialmente. Y con esto concluimos como las herramientas básicas para poder mover el modelo dentro del área. Ahora, una herramienta muy útil va a ser la detección de distancias e interferencias. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, cuando tenemos un ensamble realizado, ya donde las piezas están bien fijadas, donde están liberados los movimientos que yo quiero obtener dentro de ese conjunto, hay un pequeño análisis que es interesante siempre hacer, que es saber cuáles son las distancias mínimas que hay entre piezas, ¿sí? Por una cuestión a veces de tolerancias, o saber si hay piezas que están fuera de medida, y saber la interferencia que existe entre estas dos piezas. ¿A qué me refiero con interferencias? Bueno, si hay un contacto no deseado entre dos partes. Por ejemplo, dos piezas que se penetren entre sí y que eso genere una interferencia en el movimiento, o a la hora de, por ejemplo, fabricar las dos piezas y querer vincularlas, nos va a dificultar el ensamblaje. ¿Por qué? Porque va a haber una pieza que está teniendo una protuberancia o una deficiencia en su medida, interfiriendo un poco en el ensamble. Para eso entonces tenemos estas dos herramientas. Fíjense que acá tengo este ensamble, ¿sí? Y yo lo que quiero saber en principio es si hay una interferencia. Para detectar la interferencia puedo venir a herramientas, evaluar y detección de interferencias. O bien hacer clic en detección de interferencias. Ahora voy a seleccionar todo el ensamblaje, ¿sí? Todo el conjunto, y le voy a hacer clic en calcular. Puedo excluir componentes si quisiera que algunos no los tenga en cuenta. Puedo tratar a las coincidencias como interferencias, ¿sí? Vamos a hacer clic para ver de qué se trata. Mostrar interferencias omitidas, tratar subensamblajes como componentes, incluir interferencia de pieza multicuerpo, hacer que una pieza que interfiera transparente, ¿sí? Eso me va a permitir poder diferenciar cuáles son las piezas que están en contacto. Y acá puedo, a los componentes que no interfieren, ocultarlos, ponerlo en vista alámbrica, que estén de igual manera en el modelo actual. Y haciendo clic en calcular, me figuran unas cuantas interferencias. En este caso, la primera, la segunda. Fíjense que acá lo que está tomando como interferencia es el contacto entre cara y cara, algo que habíamos activado en las opciones, ¿sí? Tratar a las coincidencias como interferencia. Entonces, todas las caras que estén en contacto, bueno, me lo va a tomar como una interferencia. Ahora, en el caso de que que para mí esté bien ese contacto, lo desactivo y de igual manera me aparece acá una interferencia. ¿Qué quiere decir? Que hay una parte que se está, en este caso, penetrando, como si fuera esta tuerca, es la que está siendo la problemática, y ahí está el problema, ¿sí? Está por dentro de lo que es la base, y ahí en rojo aparece como el volumen que está interfiriendo entre las dos partes. Si yo desplazo la pieza, la saco de ese contacto,
voy a detección de interferencias y vuelvo a hacer el cálculo, me aparece sin interferencias. Quiere decir que está resuelto, ¿sí? La problemática. Está resuelto porque yo lo desplacé. Ahora lo que tendría que hacer es rever el modelo para ver cómo resuelvo esa problemática de la interferencia. Ahora yo voy a apagar la tuerca y quiero saber cuál es la distancia mínima que existe entre estas dos partes, entre la parte violeta y la parte roja. Voy a hacer que calcule los elementos seleccionados, ¿sí? Y lo mismo, voy a tener diferentes opciones para ir alternando y viendo diferentes maneras de poder hacer este cálculo. Por el momento lo voy a dejar así, voy a ponerle que tome como una distancia mínima 0 y le voy a dar calcular. Ahí me dice que entre ellas dos, ahí me apagó la pieza que no quería, al menos que no está involucrada, y ahí me aparece la distancia mínima, que es 0.002 pulgadas. ¿Sí? Si nos acercamos con el zoom, es muy pequeño, algo como muy imperceptible por el ojo. Entonces está bueno saber que esta herramienta me permite saber, bueno, que si yo quiero que haya contacto entre estas piezas, no está sucediendo. Ahora, si hay un contacto mínimo, está sucediendo pero de otra manera. Lo que voy a hacer es achicar el espesor y volver a hacer otra vez la verificación de distancia entre estas dos piezas y le voy a dar calcular. Ahora fíjense que el número cambió. ¿Por qué cambió el número? Bueno, porque justamente cambió la medida de la pieza. ¿Sí? Dos herramientas sencillas de usar, pero no así poco útiles, ¿sí? Sino que nos van a poder permitir trabajar de una manera más cómoda y poder resolver las problemáticas del ensamblaje de una manera más fácil. Otra herramienta muy útil y muy sencilla y muy fácil de usar es la vista explosionada. La vista explosionada lo que nos va a permitir es generar un despiece de todas las partes para después poder llevarlo, por ejemplo, a un manual de armado o a un manual para marcar las partes que componen a la pieza, al producto en sí. Y veamos cómo funciona. Yo tengo este conjunto, ¿sí? Ya armado, con todas sus partes ensambladas, y voy a hacer clic en vista explosionada. Se me va a abrir el menú a la izquierda. Entonces yo lo que voy a hacer es clic sobre la pieza que quiero desplazar y la muevo con la flecha en el eje Y hacia abajo. En la regla que aparece en pantalla puedo ubicar la medida, o si no, aquí al costado, agregarle la medida de manera manual. Lo mismo la rotación. Puedo rotarlo 90 grados, 180, el ángulo que yo desee, ¿sí? Y una vez que quedó listo la pieza ubicada, a la medida que yo quiera, le voy a dar listo, ¿sí? ¿Para qué? Para pasar al siguiente paso, para poder seleccionar, en este caso, dos piezas en vez de una, y desplazar en el eje Y las dos hacia arriba. Una vez que la ubico, a la medida que deseo, le doy OK, selecciono el eje y lo desplazo sobre el eje Z, hasta también la medida deseada. Le voy a dar OK. Y ahora, si yo quisiera desplazar todas las tuercas y todas las arandelas de una manera más sencilla, más rápida y más automática, bueno, voy a hacer clic acá donde dice espaciar componentes automáticamente. Tengo tres maneras de espaciar los componentes. En este caso voy a seleccionar todas las piezas con control. Tengo la tecla control apretada y voy haciendo clic en las cuatro tuercas y las cuatro arandelas, y cuando toque la flecha en Y, fíjense que se desplazan las tuercas por un lado, las arandelas por el otro, de manera alineadas. Ahora, si yo toco sobre la flecha de las arandelas, las puedo ubicar más rápidamente hacia arriba, hacia abajo, para alinearlas
y ubicarlas de la manera que corresponda. Una vez que termine, le doy listo. Si creo que ya está todo bien, puedo validar y dejar la explosión, la explotada, lista. Ahora, ¿cómo edito la explotada? Puedo hacer clic y desplazar con la flecha, o bien venir al Configuration Manager y clic derecho en vista explosionada 1, editar operación. Desde acá puedo ir al paso que desee, cambiar la medida, ¿sí? Y validar la operación. Si voy a vista explosionada de nuevo, hago clic derecho y contraer, vuelvo al conjunto original. Si voy a explosionar, vuelvo a la explotada. Si pongo contraer animación, se va a ir armando pieza con pieza y lo puedo poner como un loop o que lo arme y lo desarme y continúe en ese proceso de armado y desarmado constantemente. Una vez que tengo la explotada hecha, puedo venir a vista explosionada y generar un croquis, una línea de croquis para marcar el recorrido. Lo único que tengo que hacer es decirle desde dónde hasta dónde, en este caso desde el centro del cilindro, del agujero, hasta el otro centro del agujero. Puedo invertir la dirección, que lo haga a lo largo de X y Z, ¿sí? De una manera manual. Y ahí me va a marcar cómo va a ser el recorrido de la pieza. Le doy OK y ahí queda marcado con la línea punteada el recorrido. Puedo hacerlo de una manera más automática, ¿sí? Sin necesidad de estar haciendo pieza por pieza, haciendo clic acá en líneas de explosión inteligentes. Ahí me va a tomar todo el modelo y fíjense que ya en una previsualización me muestra cómo van a estar las líneas ubicadas. Tengo seleccionado las piezas como subensamblaje, paso de explosión, y ahí quedó el conjunto con las líneas correspondientes y terminado. Fíjense que es una herramienta muy útil y muy sencilla que nos va a poder permitir generar una vista explotada de una manera mucho más rápida y más dinámica que hacerlo de manera manual. Para ir terminando un poco con el webinar de hoy, me gustaría cerrar con esta herramienta que es la cinemática con colisiones físicas. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, vamos a volver un poco a la herramienta de mover componente, ¿sí? Esto es como una versión un poco más optimizada de lo que es el mover componente. Previamente tengo este ensamblaje hecho, ¿sí? Estas esferas, fíjense que yo las desplazo y no entran en contacto, sino que se atraviesan entre sí. Para eso voy a ir a mover componente, arrastre libre es lo que usamos hace un ratito, pero ahora en vez de arrastre estándar voy a hacer clic en cinemática con colisiones físicas. Y fíjense que cuando tengo activado eso, desplazo la esfera y las esferas cuando entran en contacto se desplazan como si tuvieran ya una condición física, ¿sí? Dejan de ser como objetos virtuales para tener una entidad física. Puedo manejar un poco la sensibilidad, ¿sí? En cuanto al movimiento. Y poder trabajar con el contacto entre piezas. Ahora vamos a ir a otro modelo. Por ejemplo, este de acá, este mecanismo de cruz de Malta, fíjense que yo lo giro y no sucede el mecanismo. Pero si voy a mover componentes, voy a ir a arrastre libre, detección de colisión no, cinemática con colisiones físicas, y voy a desplazar. Ahí al estar al máximo, fíjense que se mueve muy despacio, es mínimo, sucede el mecanismo. Entra en contacto, se desplaza. Entra en contacto, se desplaza. ¿Sí? Le da una condición física a una pieza virtual. A mayor sensibilidad, el movimiento va a ser un poco más lento, pero más real. En este caso, más brusco, ¿sí? Con una sensibilidad mínima. Ahora, en la detección de colisión, lo que me va a permitir es saber
en qué momento los componentes van a entrar en contacto. Por ejemplo, vamos acá. Yo tengo este sistema de engranaje, fíjense que están los dientes, la relación de posición está mal hecha y los dientes están superpuestos. Lo que voy a hacer es suprimir la relación de posición y ubicar a los engranajes como corresponde, ¿sí? Una vez que los engranajes están ubicados, voy a ir a mover componente nuevamente y voy a hacer clic en detección de colisión. Todos los componentes y fíjense, apenas toca el modelo, le voy a hacer clic acá, detener al colisionar. Tic, 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 frena, tic, frena. Se ve que se pone en celeste lo que es el engranaje amarillo. Ahí se ve la cara celeste cuando entra en contacto con el otro engranaje. Entonces, esto me va a permitir saber en qué momento va a estar haciendo tope la pieza cuando entra en contacto justamente con otra pieza. Ahora, si le pongo cinemática con colisiones físicas, va a pasar lo mismo que pasaba anteriormente. Toca y desplaza, toca y desplaza. ¿Sí? Va a ser un movimiento más real que generar la relación de posición de engranaje, como estaba al principio. Fíjense que giraba el engranaje sin problemas, pero estaban las piezas superpuestas. Ahora, con la detección de colisión o con la cinemática de colisiones, yo lo que puedo hacer es obtener un movimiento mucho más real de lo que es justamente en la realidad. Con esto entonces vamos concluyendo lo que es el short webinar de hoy. Un poco para ir cerrando, lo que fuimos viendo fueron herramientas muy sencillas, muy elementales, como mover o girar una pieza, poder explosionar estas piezas, perdón, para generar diferentes vistas, saber en qué momento van a estar interfiriendo dos piezas entre sí, cuáles van a ser las distancias mínimas, y también cómo crear un contacto más real y cómo tener un movimiento más real a la hora de trabajar con un ensamblaje más allá de las relaciones de posición, ¿sí? Entonces con esto damos por finalizado el webinar de hoy y pasamos, si quieren, ya a la parte de cierre donde tenemos la información de contacto Gracias, para que se Matías. puedan comunicar. Por favor, gracias a vos, Jessy. Sí, bueno, para tener más información pueden entrar en contacto con nosotros a través del correo electrónico ventas@aufierinformatica.com. También pueden visitar nuestro Facebook, es aufiero.informática, y nuestro canal de YouTube, Aufiero Informática, y por supuesto suscribirse en él para que puedan ver la repetición de este webinar y las anteriores series que ha estado presentando Matías, y el próximo webinar también lo pueden ver si desean ahí. Por supuesto, le estaremos avisando la próxima fecha de este webinar, que va a ser este mes de marzo, a través de nuestro correo electrónico, en nuestra página de Facebook, para que puedan participar e inscribirse. Si quieren contactarnos a través de teléfono, llamarnos a 54 11 21 50 53 53. Y bueno, como ya saben, hemos estado informando en los últimos webinars, ahora también somos distribuidores oficiales de SolidWorks en Uruguay y Paraguay. Entonces entren en contacto con nosotros si son de ahí, además de los clientes de Argentina, para que puedan saber más sobre precios, información sobre capacitaciones y todo lo que necesiten saber sobre SolidWorks. Perfecto. Creo que no hay ninguna consulta, Matías, por aquí no veo nada. Solo quedaría entonces despedirnos y esperarlos en nuestro próximo webinar, donde estaremos hablando de herramientas de ensamble, parte 2. Correcto, profundizando en otros aspectos. Así que, si te parece, Jessy, nos vemos la próxima y estamos en contacto. Que así sea. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias a todos. Adiós, chau, chau. Chao.